Bienvenidos al programa Un Té con el Padre Efraín. Hoy presentamos el Padre José Felipe. Buenas tardes. Le damos gracias a Dios. Hoy estamos en compañía del Padre José Felipe Alvarado en Un Té con el Padre Efraín. Saludos, Padre. Bienvenido. Muy buenas tardes, Padre Efraín. Gracias por la invitación para compartir este rato, este momento, pues con la audiencia que habitualmente te sintoniza en tu programa Un Té con el Padre Efraín. Muy bien, entonces levantamos nuestras tazas y brindamos salud. Salud. Muy bien, Padre, fíjate, hemos querido compartir contigo en este día y en este programa interesante, porque todo este tiempo hemos estado conversando con gente de los grupos, de la parroquia, con los coros, pero hoy hemos querido compartir contigo y conocer un poco de historia. El Padre José Felipe Alvarado. ¿De dónde viene el Padre José Felipe? Bueno, yo pues soy panameño. Me preguntan muchas veces si soy panameño. Quizá porque, no sé, mi acento un poco ha cambiado en el tiempo. Sí. Pero soy panameño y toda mi vida he trabajado aquí en Panamá. Me preguntan también que si soy chiricano. No soy de Chiriquí, soy de Panamá ciudad. Esencialmente de Juan Díaz. Porque Juan Díaz, no nací en Juan Díaz, pero desde muy pequeño me he criado en Juan Díaz, pues toda mi vida, ¿no? Particularmente lo que es Juan Díaz Centro, la parroquia Virgen del Carmen de Juan Díaz, que es mi parroquia de origen. Mira, qué interesante, ¿no? Porque específicamente uno ahí donde crece, ese lugar pues de su origen, ¿no? Por decir, ¿no? Y Juan Díaz tiene una particularidad. Primero que es un pueblo muy conocido, un pueblo muy popular, pero que también Juan Díaz en sus tiempos, yo recuerdo de niño, que Juan Díaz era un lugar de turismo muy importante, turismo interno, porque el río Juan Díaz era el río Juan Díaz. Sí. Ya hoy pues está dañado el río Juan Díaz, pero yo recuerdo que de niño íbamos, a pesar de que Pacora tiene muchos ríos, pero de vez en cuando hacíamos un paseo al río Juan Díaz a comer pescado también. Había un lugar que se llamaba La Parra, ¿verdad? Y ahí íbamos a comer pescado con yuca o patacones. Sí, muy famoso, ¿no? José Felipe, entonces, tú creces pues en el ambiente de la Virgen del Carmen, de la parroquia de la Virgen del Carmen, y luego resulta que José Felipe decide ir al Seminario Mayor San José. Sí, así como brevemente, Efraín, digamos como que mis pasos en cuanto a la vida de fe, yo tengo que decir que un aspecto importante lo juega mi abuela materna, Francisca Pancha, que tiene 101 años ahorita. Bueno, ella es antonera, nació en Antón y todos los 15 de enero para Antón. Y entonces, claro, yo era el primer nieto de ella y bueno, me llevaba con ella para allá. Y de las primeras imágenes que yo tengo en cuanto a experiencias religiosas son las procesiones del Cristo de Quípula de Antón. ¿Sí? Eso me quedó desde chiquito, de chiquito. Es como lo primero, incluso antes de la experiencia en Juan Díaz en la parroquia, porque yo vengo a tener el primer contacto en la primera comunión, que yo hice como a los 11 años en Juan Díaz, ¿no? Hice la primera comunión como a los 11 años. Entonces, bueno, esos dos aspectos son los que más o menos marcan mi inicio en cuanto a experiencia de fe. Pues en la casa, pues tengo que reconocerlo, mis papás sí son católicos, pero no eran muchos de ir a misa en esos tiempos. Pero sí tenían la vena religiosa y por tanto, pues ellos querían que yo recibiera la educación de fe en la Iglesia Católica y por tanto, pues sí, me inscribieron en la primera comunión y ahí fue donde más quizás comencé a conocer acerca de la iglesia y de la fe. Y bueno, de ahí en adelante sí, ciertamente, pues iba con mis padres los domingos a misa sobre todo, ¿no? Y en cuanto a la confirmación, pues
Yo la hice también como a los 17, estaba saliendo de secundaria cuando hice la confirmación ahí en Juan Díaz. Me confirmó Monseñor Oscar Mario Brown, porque me confirmó en ese tiempo. Todavía no tenía yo la inquietud vocacional. Sí me llamaba la atención la vida sacerdotal, pero no me lo planteé como una opción para mí, sino que esa opción vino más que todo ya en la época de vida universitaria, ¿no? Allí, porque me involucré en unos grupos de jóvenes, y tengo que hacer la salvedad de que no fue aquí en Panamá, porque yo me fui para Costa Rica a estudiar, para el tiempo del 89, estaba la cosa seria aquí en Panamá, Noriega y toda la cosa. Entonces, surgió la oportunidad de ir a estudiar allá, de seguir la universidad. Yo quería estudiar medicina y bueno, surgió esa posibilidad y me fui para allá. Pero estando allá, me quedaba cerca de una iglesia y yo iba los domingos. Y entonces, allí fue naciendo más que todo, porque me conecté con unos grupos de jóvenes ahí en ese tiempo. Y estando con ellos participando los fines de semana cuando podía, fue surgiendo como esa llamita de plantearme algo diferente, ¿sí? Como que una voz de dentro me decía, hay algo diferente para ti, otro camino. Yo no le hacía mucho caso a esa voz, pero cada vez se hacía más insistente y más punzante, hasta que, bueno, me lo llegué a plantear seriamente. Y comencé a indagar, a preguntar, a consultar con algún sacerdote por allá y tal y cual, como que me fue dando luces, ¿no? Hasta que fui madurando la idea en un retiro de renovación carismática allá en Costa Rica. Como que ahí fue como en un retiro en concreto fue como la iluminación como más concreta de la llamada del Señor. Y bueno, decidí que lo iba a intentar. Pero el obstáculo a salvar era cómo yo regreso a Panamá si yo estoy acá estudiando una cosa. ¿Cómo yo le digo a mi papá que dejo esto para irme a Panamá para algo que es incierto? Totalmente incierto, ¿no? Pero Dios acomoda todas las cosas, porque en la vacación, cuando fui a Panamá, porque yo siempre venía en vacación a Panamá, mi mamá me dice, bueno, mira que ya las cosas en Panamá están mejor, se han mejorado y no sé qué, no sé cuánto. Y eso está como muy caro por allá, y no sé qué, y no sé cuánto, porque era con sus recursos, no era beca ni nada, eran sus recursos. Y mi mamá me dice, ¿por qué no te regresas? Ella estaba triste, ciertamente, porque veía que como que se truncaba un camino, pero para mí se me abría otro. Bueno, las cosas de Dios. Y bueno, así fue, yo regresé y con el primero que hablo cuando ya regreso a Panamá, que me volví a establecer nuevamente, fue hablar con el padre Vicente Amable. El padre Vicente, ya Vicente me conocía, ¿sabes? Ya me conocía ya. Y entonces me dice, ¿cómo no? Déjame llamar al seminario, voy a hablar con Monseñor Brown. Oiga, y me consiguió la entrevista. A la semana siguiente estoy allá yo en el seminario, primera vez que subo esa loma. Yo no sabía dónde quedaba el seminario, nunca había ido. Sí conocía que existía, porque ya habían 2 seminaristas de Juan Díaz en ese tiempo. En aquel tiempo Joselín y también José Félix, también, ellos 2 estaban en el seminario, ¿sí? Y entonces, bueno, ya la referencia era cercana, pero nunca había ido al seminario. Cuando me dice, Monseñor Brown te espera para otra entrevista, me dice padre Vicente. Y yo fui para allá con este miedo, porque no sabía qué era eso, a qué me iba a enfrentar. Subo yo esa loma, la famosa lomita del seminario, por primera vez, ¿sí? Y eso fue un sábado, me acuerdo, en la mañana. Y bueno, me estaban esperando, ciertamente. Estábamos señor Brown esperando y hacía quemarropa comenzando el diálogo. ¿Estás dispuesto a entrar al seminario? Y bueno, monseñor, yo vengo a preguntar cómo es la cosa. Yo vengo a preguntar cómo es la cosa, monseñor, pues no sé nada. Y que, bueno, entonces puede entrar al grupo de discernimiento, el Félix Alvarado. ¿Cómo no? Eso me gusta, monseñor, eso me gusta. Un poquito conocer más acerca del proceso. Y bueno, hice el proceso en el año. Sí. Y fui constante porque me fue gustando el asunto, sí. la experiencia de encuentro con otros jóvenes que habían allí. Y bueno, de los que en aquel tiempo dirigían el Félix Alvarado, estaba el padre Mirope, en ese tiempo, que era seminarista. Sí. Estaba terminando y estaba él como coordinador y todas esas cosas. Y un grupo de jóvenes allí, algunos son sacerdotes hoy día. Y bueno, hice esa experiencia de ese año y al final, cuando hice la entrevista, me aceptaron.
bueno. Y yo entré en el año 1994 al seminario. Mira. ¿Verdad? Como a grandes rasgos, un poquito Sí. el camino. Sí, fíjate, qué interesante, ¿no? Porque a mí también me tocó subir la loma. Pero me tocó subir la loma cuando eso era una loma, No, era de cemento. no era de cemento, había lodo. Sí. Y entonces llegué una tarde, como a las 5 de la tarde llegué a la entrevista. Ajá. Y bueno, cuando llego, yo no había hecho Félix Alvarado, Ujú. yo no había hecho ninguna experiencia vocacional, pero con la, no digo la suerte, sino que Monseñor Magrat me conocía a mí de pequeño y él ya de adolescente me había puesto el ojo y siempre estaba como preguntando y algunas veces me preguntaba a mí mismo qué yo pensaba de la vocación sacerdotal y todo eso. Y yo le decía, y le sacaba la vuelta porque yo tenía otros planes. Sí, exacto. Sí, porque es lo mismo, ¿no? Uno tiene otros planes, pero al final, fíjate, sucede que termino yo en el seminario. Ese año llegaba el Papa Juan Pablo II y unos días antes me aceptan en el seminario y entro yo al seminario mayor. Y bueno, para gloria de Dios, aquí estamos, Así es, ¿verdad? exactamente. Sí, fíjate, José Felipe, entonces, ¿tú cuándo te ordenas sacerdote? Bien, después de mi tiempo de formación en el seminario, pues recibí la ordenación, primero la ordenación diaconal, que fue un 23 de mayo del 2002, y la ordenación sacerdotal fue un 21 de diciembre de ese mismo año 2002, en la catedral, sí. Mira Ya que- 18, voy para 19 años. Dios Mira qué primero. interesante, ¿no? Sí, ya de Wow. camino de vida Ya, sacerdotal. ya hay Ya bastante su- camino. Sí, no Hay- como los tuyos, pero ahí. No, por ahí vamos haciendo camino. Exactamente, Sí, exactamente. el camino se hace al andar, Así ¿verdad? mismo, padre. Sí, fíjate, entonces, José Felipe, fíjate, resulta que de repente yo sé de tu ordenación, participo, pero luego resulta que José Felipe pasa poco tiempo en parroquia Así es. y va al Seminario Mayor San José Sí, como formador. Así es. 11 años, José Felipe, en el Seminario Mayor San José como formador. Cuéntanos, ¿cómo ha sido esa experiencia? Bien, resulta que cuando estaba en el seminario ya, pues seminarista, en los últimos años en teología me tocó estar en la pastoral vocacional y me acuerdo en ese tiempo uno de los formadores, si mal no recuerdo, sería el padre Carlos, me lanza así una digamos, propuesta de futuro, en el sentido pues, de que si en algún momento, alguna vez, estaría dispuesto a ser formador, ¿sí? Pero yo estaba todavía en el seminario, estaba terminando, en la pastoral vocacional, pero yo, bueno, sí, ¿cómo no? Padre Carlos, si en algún momento requieren de este servicio, estamos a la orden. Bueno, pues eso pasó. Me ordenaron y todo lo demás. Estuve en parroquia alrededor de apenas unos 3 años y medio, más o menos, casi 4, en distintas parroquias como vicario, después que me ordenaron, ¿no? Pasé por varias parroquias. Ahí en tu parroquia en Mañanita, estuve ahí de vicario con el padre Bernardo, estuve un tiempo ahí. Llegué como diácono y estando ahí me ordenaron sacerdote, pero tuve pocos meses de sacerdote en Mañanita. Después aquí en la Inmaculada Concepción en Guandía me enviaron como administrador parroquial un tiempo. Tuve unos meses, 6, 7 meses. Después pasé a Guadalupe en calle 50, también de vicario, un añito y poco más, año y 2 meses. Y pues en Guadalupe, pero de La Chorrera, fue mi primera parroquia como párroco. Ahí estuve año y medio. Pero apenas llegando a Guadalupe de La Chorrera, que me habían nombrado y ya estaba allí como en mi segundo o tercer mes, me llama Monseñor Dimas Cedeño y me hace una propuesta, precisamente pensando en seminario, pero que primero me querían mandar a estudiar afuera para seguirme, digamos, formando, especializando.
Y es así como surge la propuesta pues, de ir a estudiar a Italia. En la Universidad Gregoriana, pues, especialización en teología espiritual. Sí, básicamente esa fue la línea de formación que me propusieron y me gustó, pues me gustó y acepté y bueno, me fui dejando pues la parroquia, tenía poco tiempo, año y medio apenas. Y bueno, a esta experiencia que también fue muy enriquecedora, ¿no? Porque te abre el panorama también acerca de la Iglesia Universal y conoces y demás, aparte de lo que uno puede estudiar, pero más que todo la experiencia de vida. Y bueno, esos fueron 3 años fuera de Panamá, pero ya con la vista puesta en que iba para el seminario. Esa fue la situación, ¿verdad? Ya cuando regresé, después de pasar unos meses en Colombia en el curso para formadores, tuve 4 meses en Bogotá. Bueno, regresé a Panamá a finales de noviembre y en enero del 2010 entré al seminario. Wow. Hasta ahora que salí. Hasta ahora. 11 años. 11 años de seminario. 11 años. Sí. Es interesante, ¿no? Cómo puede pasar uno tanto tiempo en un sitio, ¿no? Sí, exacto. ¿Verdad? Sobre todo en ese tan en particular. Sí, sí, porque yo me imagino, José Felipe, que como formador, esa experiencia de ser formador no es fácil, porque tienes a tu cargo no solamente el tema de dar formación académica a los jóvenes, sino también la formación humana y cristiana. Yo recuerdo que en el seminario, los padres sulpicianos, que eran los que regentaban el seminario en aquel tiempo, ellos insistían mucho en eso de formar primero al hombre y formar luego al sacerdote, no al pastor. Y yo sé que la complejidad pues, de las personas y de tantos jóvenes venidos de distintos lugares, de distintos ambientes, con distintas costumbres y culturas, no es fácil guiarlos, ¿verdad? Y formarlos como uno quisiera, pues que sea la formación sacerdotal, porque está en manos de ustedes la formación de ese futuro pastor, ¿sí? Según el corazón de Cristo. De modo pues que yo admiro mucho pues a los formadores, de verdad, porque no es fácil formar personas y que se dejen guiar sobre todo, ¿no? Que se dejen guiar porque uno tiene la buena intención y la recta intención de guiarlo y formarlo, pero por otro lado también está la resistencia del ser humano de que ir contracorriente, sí, ¿verdad? Que no es fácil, ¿no? No es fácil porque pues, es verdad, uno recibe unos jóvenes, mayormente jóvenes, ¿verdad? Y pues también hay que tomar en cuenta como que el tiempo y las generaciones de cada época, ¿no? Tomando en cuenta mi formación y viendo el tiempo de la formación de ustedes y las generaciones de ahora, pues uno ve como ciertos patrones de cambio, ¿sí? En la esencia, pues está siempre la llamada está ahí, Dios llama y los jóvenes responden, pero cada generación tiene en cuanto a esa respuesta, digamos, sus particularidades, ¿no? Y bueno, es siempre como un reto el poder acompañar eso, siendo de que uno es de otra generación, ya, respecto a los jóvenes. Pero bueno, yo creo en eso acerca de la gracia de Estado, es decir, que si Dios te llama para esta misión, Él te da los medios necesarios para que la lleves a cabo. Y bueno, en eso he creído y en esa confianza, bueno, he caminado en ese tiempo y bueno, también ahora, en cuanto a lo que el Señor nos pone en el camino como misión para realizar en las tareas que nos encomienda, ya sea en este tiempo, que particularmente más estuve como con los jóvenes que apenas llegaban al seminario. Estuve buena parte de ese tiempo, más de la mitad, colaborando con el propedéutico, ¿no? Con el año introductorio. Esa era, digamos, la etapa con la que más contacto tenía en la formación, o sea, con los nuevos. Y eso también, bueno, me gustaba porque te remite siempre a tus orígenes, a tus inicios, a tu caminar inicial y bueno, uno ve también esa misma ilusión, ese mismo ímpetu y deseo de hacer camino de los jóvenes en su mayoría, ¿verdad? Los que tienen esa auténtica, digamos, llamada del Señor, que lo hacen, y bueno, los que no, que uno les ayuda a descubrir
cuando no, pues, cuando no es realmente la llamada del Señor, otras cosas. Y bueno, con mucha caridad también pues se les va Sí, orientando. y es interesante eso que tú acabas de decir, de ayudarle a descubrir la auténtica llamada del Señor, porque yo sé que no es fácil esa etapa. Sí, Sí, cuando tú tienes que decirle a un joven que lo sentimos, pero tienes vocación para otra cosa, pero no para esto, sí, ¿verdad? No es fácil, no es fácil. sí, porque yo recuerdo en mi etapa pues, de formación en el seminario, vi entrar mucha gente, pero también vi salir mucha gente. Sí. Yo recuerdo que mi grupo inicial, yo recuerdo que éramos como 20 cuando llegamos al seminario. Y de ese grupo original que llegamos, solamente 6 llegamos al final. Luego en el camino se unieron otros que formaron ya parte de nuestro grupo y el grupo nuevamente creció y terminamos como 11 el seminario. De eso nos ordenamos 11 de mi grupo. Pero yo sé que no es fácil para un formador tener que decirle a un joven, mira, lo sentimos. Es un momento difícil generalmente durante el final de año, ¿no? Sí, ¿verdad? Hay que decirle a un muchacho que debe interrumpir su proceso por Sí. X o Y o Z razón. ¿Sí? Sí, Pero no, bueno, no es fácil. parte del camino. José Felipe, entonces resulta que después de 11 años de estar en el seminario, te llega la noticia que vas asignado a la parroquia La Natividad de María de Cerro Viento. ¿Cómo recibes tú esta noticia? Bueno, con mucha alegría, porque en realidad pues es algo que estaba ya como esperando, ¿no? Sí. Uno sabe que uno como que cumple un ciclo, uno mismo interioriza eso, como que cumple un ciclo que ya tiene que cerrarse. Y esa era como mi situación ya al final del año, y sobre todo el año pasado con el tema de la pandemia y demás, que bueno, los muchachos no estaban en el seminario en realidad. Entonces pues me dio mucho tiempo para reflexionar, para pensar y tal. Y bueno, yo como que hacía esa conclusión, pero no sé, Dios tiene su tiempo y pienso que en el tiempo oportuno, pues me llega esta noticia, que he sido asignado pues a esta comunidad parroquial de la Natividad de María en Cerro Viento. Y la recibo con mucha alegría porque, bueno, al fin de cuentas, toda parcela es del Señor, toda comunidad es del Señor. Y uno está invitado y llamado como sacerdote a acompañar camino de vida, de fe, de las comunidades que, bueno, ciertamente están bajo, es verdad, el pastoreo del obispo, pero que él delega y en ese sentido confía en uno para que haga también ese camino de acompañamiento en la fe de la comunidad. Sí, fíjate, para mí ha sido muy interesante, a pesar pues de que yo soy el párroco saliente, ¿verdad? Tener la experiencia de 1 año y 8 meses aquí como párroco, ¿verdad? Cuando mencionabas que tuviste 1 año y medio en Guadalupe Chorrera, pensé también, bueno, a mí también me tocó vivir la misma experiencia aquí, pero en ese poco tiempo de estadía aquí como pastor, como párroco, ha sido una experiencia muy interesante, porque primero experimenté la cercanía de la gente en tiempo de pandemia, porque yo pienso que el Señor sabe cómo hace sus cosas, ¿verdad? Y lo pone a uno en el tiempo en que Él necesita que uno esté para cumplir una misión. Y creo pues que así ha sido. Yo creo que el Señor me puso para ese tiempo. Y en ese tiempo hemos podido ayudar a la comunidad a estar viva, activa, ¿verdad? Y yo creo que eso ha sido importante. Y poder lograr pues lo que tenemos hoy, poder estar comunicado con la gente. Y fíjate, poder armar este equipo de comunicación que tiene esta parroquia, que creo que es único, ¿verdad? Es único y de excelencia, ¿no? Porque tenemos también un grupo de jóvenes talentosos que han ayudado pues a crear todo este sistema de comunicación
que es tan nítido, ¿no? tan profesional. Pero al mismo tiempo poder encontrarme contigo, hermano querido, siempre te he tenido una alta estima, te he tenido mucho cariño desde que te conozco, ¿verdad? Siempre tú has sido como muy cercano conmigo, he sentido tu cariño también cuando me saludas, cuando me hablas, cuando te acercas, y yo creo que eso ha sido importante, mira, porque gracias a Dios hoy estamos aquí sentados compartiendo este programa, y qué bonito, ¿no? Que ojalá que todos pudiéramos imitar esto, ¿no? ¿Verdad? Porque yo creo que en eso consiste la fraternidad sacerdotal, de poder continuar juntos, ayudándonos, apoyándonos y haciendo juntos muchas cosas en bien de la comunidad. Yo creo que eso es importante, y no sentir pues como que el otro se inmiscuye, sino que más bien es un apoyo. Y yo he sentido también eso de tu parte, hermano, y te lo agradezco, de verdad te lo agradezco, y por eso he querido iniciar esta nueva temporada de este programa contigo, para que la gente conozca también quién es el Padre José Felipe, que la comunidad lo conozca, ¿verdad? Porque además este programa no solamente lo consume la gente de la parroquia, sino mucha gente fuera de la parroquia y mucha gente fuera de Panamá. Y de modo pues que yo sí quisiera que aprovecháramos este espacio final para dar un saludo a la comunidad, a toda la gente que nos sigue, ¿verdad? De tu parte, como el nuevo párroco pues de esta parroquia, la Natividad de María. Sí, Efraín, ciertamente secundo, avalo lo que has mencionado en cuanto a esta circunstancia, ¿no? De que es verdad, el Señor nos asigna una misión, la cumplimos, el tiempo, bueno, eso lo determina el Señor a través del señor arzobispo, y uno obedece, ¿no? ¿Sí? Igual para mí, pues ciertamente 11 años en el seminario uno se amaña, ¿no? Sí. Se amaña y le toma cariño al lugar, a la tarea, a la misión. Pero bueno, el Señor nos llama también a hacer, como Abraham, ¿no? A agarrar nuestros muleles y salir de nuestra tierra. Sí. Así mismo. Y bueno, estamos aquí con mucha alegría, como lo he mencionado y reitero, y agradecido al Señor también de que me haya puesto en el camino pues a un sacerdote como tú, que fraternalmente pues me ha ayudado a hacer esta transición, y aún todavía, ¿sí? Aún todavía, ¿no? Sí. De esta transición, porque es verdad, tuve 14 años sin saber qué era la vida de parroquia, y es como un nuevo comenzar, ¿sí? Eran muy diferentes los tiempos aquellos de cuando dejé de ser párroco a ahora. Y bueno, requiere de un tiempo de adaptación para poder, digamos, encaminarse para la misión, ¿verdad? Y bueno, agradezco al Señor, verdaderamente, Padre Efraín, pues tu también fraternidad y cercanía para ayudarme en este proceso, y a la comunidad, ¿sí? A la comunidad misma de aquí de la Natividad, que me ha acogido. Yo he sentido pues también un recibimiento muy fraterno por parte de la comunidad, que me siento apoyado, me siento sostenido y respaldado por ellos, y lo tengo que agradecer desde ya, ¿sí? Esa calidad de comunidad que pues siento, quiere y apoya a sus sacerdotes. Así mismo, fíjate, yo te lo aseguro que ya la gente te está queriendo, porque esta es una comunidad que ama a los sacerdotes, que vela por ellos y los cuida. Sí. Es una comunidad que da la vida por su parroquia y coopera mucho con su parroquia, y ten la seguridad de que va a estar bien apoyado, y te lo aseguro, porque eso en 8 meses fue la experiencia que yo viví. De modo pues que también a la gente les digo, quieran a su párroco. Él es un buen hombre, un hombre humilde, sencillo, que es lo que el Señor quiere de nosotros, ¿verdad? De modo pues que quiero agradecer nuevamente al Padre José Felipe por su amistad, por su fraternidad, y también por participar pues en este programa de un té con el Padre Efraín. Que el Señor les bendiga, y iniciamos esta nueva temporada dándole gracias a Dios. Salud. Salud.